Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 135. Adopción. Punto de vista en tercera persona. Tony se quedó mirando al ratón después de disipar las construcciones, y para su sorpresa, el ratón le devolvió la mirada sin pestañear. De pie sobre sus patas traseras, el ratón infló el pecho, como desafiando a Tony. Sus pequeños ojos brillaban con una confianza recién descubierta, y el aire entre ellos crepitaba con una extraña tensión. Tony parpadeó, con la boca ligeramente abierta. El ratón había crecido notablemente. Su tamaño había cambiado por la acción del simbionte. Medía casi 30 centímetros de alto, y su cuerpo, antes pequeño y frágil, ahora era musculoso, con bíceps y abdominales bien definidos. Incluso sus patas se habían fortalecido, dejando ver músculos bajo el pelaje, mientras su larga cola se movía amenazadoramente. Su nariz se contrajo, sus bigotes danzaban en el aire, pero no apartó la mirada de Tony, evaluándolo como un culturista en miniatura listo para un enfrentamiento. Entrecerrando los ojos, Tony sonrió con picardía, pasándose la lengua por los dientes. «Te voy a adoptar», murmuró entre dientes. En respuesta, los ojos del ratón se entrecerraron y, en un movimiento propio de una película de Kung Fu, adoptó una postura de karate, haciendo un gesto a Tony para que se acercara con una pata, con su pequeño cuerpo listo para la acción. Tony arqueó una ceja, mitad incrédulo, mitad divertido. Se burló antes de lanzarse hacia adelante, corriendo hacia el ratón. El ratón se abalanzó sobre él con sorprendente velocidad, sus músculos se tensaban mientras corría por el suelo. Tony se lanzó con los brazos extendidos, pero justo cuando estaba a punto de atraparlo, el ratón saltó por los aires y le propinó una patada certera en la espinilla. ¡Ay!, exclamó Tony, retrocediendo, tambaleándose y agarrándose la pierna. Su cerebro intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Acaso un ratón le había dado una patada? Antes de que pudiera recuperarse, el ratón flexionó sus enormes bíceps y se abalanzó sobre Tony, desatando una ráfaga de puñetazos. Tony esquivó algunos, pero un gancho bien dirigido lo alcanzó, enviándolo contra la pared. ¿En serio?, murmuró Tony, frotándose la mandíbula con incredulidad. El ratón era más fuerte de lo que cualquier roedor debería ser. El ratón se irguió, con los brazos cruzados y la cola meneándose en señal de victoria arrogante. Infló el pecho y miró a Tony con desdén, como si acabara de ganar un campeonato de peso pesado. «Oh, ahora sí que empieza la cosa», gruñó Tony, poniéndose de pie. Se rodeaban mutuamente, esperando el momento perfecto para atacar. Tony era consciente de lo absurdo de la situación. Estaba a punto de enfrentarse cara a cara con un ratón modificado genéticamente por un simbionte. Sin previo aviso, Tony se abalanzó hacia adelante, agarrando al ratón por la cola. Pero el ratón fue más rápido, giró en el aire y lanzó a Tony por la habitación como si fuera un muñeco de trapo. Tony se deslizó por el suelo, refunfuñando mientras se ponía de pie. «Eres más fuerte de lo que pareces, eso sí», murmuró, con una chispa de determinación en los ojos. Esta vez, Tony no dudó. Volvió a la carga, esquivando los rápidos golpes del ratón, y con una sincronización perfecta, le propinó una patada certera. El ratón salió disparado por los aires, estrellándose contra la pared con un golpe seco y satisfactorio antes de deslizarse hacia abajo, aturdido pero imperturbable. Se sacudió el polvo, mirando fijamente a Tony con renovada intensidad. De nuevo sobre sus patas traseras, se preparó para la segunda ronda, flexionando los músculos como diciendo: «Aún no he terminado». Y mientras tanto, arriba, Melissa terminó una llamada telefónica y suspiró. «Friday, ¿dónde está Tony? ¿Sigue trabajando en ese proyecto?». La voz digital del Friday respondió con naturalidad, aunque con un toque de diversión inusual. «Señora, creo que será mejor que venga a verlo usted misma». Melissa arqueó una ceja, intrigada. Se dirigió al laboratorio, con la curiosidad creciendo a cada paso. «¿Dónde está?», preguntó al acercarse. «Está junto a las cámaras de pruebas biológicas», respondió Friday, con una voz que delataba lo absurdo de lo que había presenciado.
Melissa llegó y se quedó paralizada, con la boca abierta de asombro. Allí, en medio de la habitación, Tony estaba siendo derribado por un roedor musculoso de 30 centímetros de altura. Tony logró liberarse del agarre del ratón, invocando cadenas de energía azul plateadas que lo envolvieron. Giró rápidamente sobre sí mismo, estrellando al ratón contra las paredes, luego contra el techo y, finalmente, de vuelta al suelo en rápida sucesión. «Ahora que eres tu tío, cara de pelo», gritó Tony triunfalmente, alzando al ratón en el aire por las cadenas. El ratón, con aspecto mareado y desorientado, se desinfló momentáneamente, volviendo a su tamaño normal y liberándose de las cadenas. Una vez en el suelo, recuperó su enorme forma, listo para más. Melissa observaba, completamente muda, cómo continuaba la pelea. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró para sí misma, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Tras un intercambio de golpes, tanto Tony como el ratón estaban arrodillados, jadeando, con el cuerpo empapado en sudor, o en pelo, en el caso del ratón. Cruzaron miradas y, en ese instante, surgió un sentimiento de respeto mutuo. «Hagamos una tregua», resopló Tony, extendiendo la mano. El ratón asintió y extendió la pata, sellando el trato con un firme apretón. Pero justo cuando Tony bajó la guardia, el ratón sonrió con picardía, tiró de él hacia adelante y lo dejó caer de espaldas. El ratón chilló triunfante, su risa aguda y victoriosa. «Ja, ja, qué gracioso», gruñó Tony mientras se daba la vuelta y se incorporaba. Sin previo aviso, lanzó un puñetazo que mandó al ratón volando contra la pared. El roedor cayó al suelo con un suave golpe seco. «Ja ja ja». Tony se rió, señalando a la criatura aturdida. El ratón levantó la vista con una mirada fulminante antes de esbozar una sonrisa. Pronto, ambos reían a carcajadas, con las manos en las caderas, compartiendo un momento de absurda camaradería. Tony recogió al ratón entre sus manos, sonriendo de oreja a oreja. «Ahora te nombraré oficialmente Maestro Splinter». El ratón, claramente satisfecho, asintió solemnemente y se apartó a un lado, orgulloso de su nuevo título. Tony cargó al Maestro Splinter sobre su hombro y se pavoneó por la sala de contención. Al doblar una esquina, encontraron a Melissa allí de pie, con una expresión que mezclaba sorpresa y confusión. «Melissa», dijo Tony, inflando el pecho con orgullo, «me gustaría presentarte al nuevo miembro de nuestra familia, el Maestro Splinter». El Maestro Splinter saludó a Melissa con una patita, extendiendo su cola para estrecharla. Aturdida, Melissa la tomó, sacudiendo la cola con vacilación. «Hey, encantada de conocerte», murmuró. «¿No quieres que los ratones te conozcan?». Tony sonrió, chasqueando los dedos para enfatizar. Melissa y el Maestro Splinter le lanzaron una mirada de desaprobación. Tony bajó la mano. «No. Está bien, culpa mía». Entonces Tony comenzó a caminar con seguridad hacia su laboratorio, lo que provocó que Melissa levantara una ceja con confusión. «¿A dónde vas?». «Hay que darle queso a este ratón y luego construirle un traductor para que pueda hablar», exclamó Tony con un dedo en alto. Capítulo 136. Proyecto Malware. Punto de vista en tercera persona. Poco después, Melissa oyó sonar el timbre. Suspiró, levantando la vista de su trabajo. «¿Esperábamos visitas, Friday?». «Es la becaria del jefe». «Llegó temprano», respondió Friday, mostrando un vídeo de Mei Atsume de pie junto a la puerta. Se movía de puntillas con las manos entrelazadas a la espalda, mostrando toda su energía y entusiasmo. «Déjala entrar. Dile que nos espere aquí abajo», ordenó Melissa, exhalando suavemente. Instantes después, Mei bajó corriendo las escaleras con su entusiasmo habitual, sus botas resonando suavemente contra los escalones. Aterrizó con un pequeño salto y saludó efusivamente, con una sonrisa de oreja a oreja. «Mei Atsume se presenta para el servicio». «Llegas temprano», observó Melissa, arqueando una ceja, con un tono neutro pero curioso. «Sí», respondió Mei alegremente. «Tony dijo que, como ya no tenían que ir a las prácticas, podía pasarme a echar una mano». «Ah, ya veo», y Melissa asintió, asimilando la explicación. «Supongo que tiene sentido». Mientras tanto, la mirada de Mei se desvió hacia Tony, que estaba sentado en su mesa de trabajo. Permanecía inmóvil, con la visera puesta, mirando al vacío como absorto en sus pensamientos. Delante de él, sobre la mesa, había algo inesperado. Un ratón. Pero no un ratón cualquiera.
La pequeña criatura estaba sentada erguida junto a un plato de queso y salami, agarrando con naturalidad un trozo de queso con sus diminutas patas. Al empezar a comer, su mandíbula se abrió de forma antinatural, revelando unos dientes afilados que desgarraron el queso de un solo y alarmante mordisco. ¿Qué demonios es eso?, exclamó Mei, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Melissa se frotó las sienes, sintiendo ya el cansancio del día a pesar de que apenas comenzaba. Esa es la nueva mascota de Tony. Decidió llamarla Maestro Splinter, explicó con voz monótona, sin compartir el entusiasmo de Tony por la criatura. Antes de que Melissa pudiera detenerla, Mei había desaparecido del lugar donde estaba parada, ahora agachada junto al ratón, sacudiéndole la cola con entusiasmo. Encantada de conocerte, Maestro Splinter. Jeje, ¿entiendes? Mei sonrió con picardía, claramente orgullosa de su juego de palabras. El ojo de Melissa se crispó al verlo. Genial, si un Tony no era suficiente, ahora tengo que lidiar con dos, murmuró entre dientes. En ese preciso instante, Tony levantó su visera, moviendo el cuello de un lado a otro mientras salía de su ensimismamiento. Bien, creo que ya lo tengo. Oh, hola Mei. Hola, jefe. Mei lo saludó con un gesto juguetón de 2 dedos. ¿Te gustaría ayudarme con un proyecto?, preguntó Tony, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. Los ojos de Mei brillaban de emoción. Ni hablar. ¿Qué vamos a preparar?, preguntó, casi saltando en el sitio. Tony apretó el puño, haciendo que su anillo brillara. Un holograma se materializó sobre el banco de trabajo, mostrando varias piezas desmontadas. Las piezas flotaron juntas, formando un collar con una pequeña etiqueta que decía: Maestro Splinter. Estamos construyendo un traductor para nuestro amigo, dijo Tony, señalando al ratón. La sonrisa de Mei se amplió. Suena divertido. Empecemos. Un rato después, Mei conectaba con cuidado unos cables diminutos con 2 pinzas, usando su peculiaridad para acercarse y concentrarse en la delicada tarea. Saltaron chispas cuando el circuito cobró vida, y ella sonrió con orgullo. Lo logré, exclamó, cerrando de golpe la etiqueta con su nombre. Emocionada, corrió hacia Tony. Ya está terminado. Buen trabajo, dijo Tony con una sonrisa burlona, quitándole el collar y colocándoselo alrededor del cuello del Maestro Splinter. Mei tomó un panel de control cercano, que tenía 2 diales, uno para el tono y otro para la modulación. Muy bien, habla más alto, muchacho, dijo Tony con una sonrisa, dirigiéndose al ratón como si fuera un perro. Para su sorpresa, la voz del ratón salió del altavoz con un tono suave y profundo, como la de un locutor de radio. Ey, nena, ronroneó el Maestro Splinter. Tony y Mei se miraron y estallaron en carcajadas. Mei giró rápidamente los diales, haciendo que el tono subiera a un nivel absurdamente alto. Hola. ¿Cómo están?, chilló el Maestro Splinter, sonando ahora como un personaje de dibujos animados, provocando que volvieran a reírse a carcajadas. Mei no pudo resistir la tentación de trastear con los ajustes, girando el dial rápidamente. La voz alternaba entre tonos agudos y graves, y las palabras del Maestro Splinter se estiraban y encogían de forma hilarante. ¿Entonces, ¿y podemos volver a la voz sexy?, preguntó el ratón, con la voz distorsionada hasta ser irreconocible. Sin dejar de reír, Mei ajustó los diales al tono grave original. Mucho mejor, tilde, muchas gracias, ronroneó el Maestro Splinter, asintiendo con satisfacción. Tony se secó una lágrima de risa y se volvió hacia Mei con una mirada traviesa en los ojos. ¿Quieres enseñárselo a Melissa?, Mei sonrió. ¿Acaso hay que preguntarlo? Hagámoslo. Tony tomó con cuidado a Maestro Splinter y, junto con Mei, salió del laboratorio. Melissa estaba sentada en el sofá, absorta en un libro, pero levantó la vista al verlos acercarse. Tony estaba frente a ella, con las manos escondidas a la espalda y una expresión inocente en el rostro. Melissa arqueó una ceja, mirándolos a ambos con recelo. ¿Qué pasa esta vez? Con un gesto teatral, Tony presentó al Maestro Splinter, que ahora lucía su nuevo collar. El ratón asintió cortésmente. Espero que esté teniendo un día maravilloso, señora, dijo con su voz grave y carismática. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par y luego soltó una carcajada. Dios mío. Son ridículos. Incluso le pusieron acento. Se inclinó hacia adelante, acariciando con cariño las mejillas del Maestro Splinter. Ya entiendo por qué querías quedártelo, Tony. Es adorable.
Muchas gracias, respondió el maestro Splinter, inflando el pecho con orgullo. Melissa negó con la cabeza, aún riendo entre dientes. Lo siento, es que no puedo tomarlo en serio con esa voz. Tony se encogió de hombros, con una sonrisa impenitente. Le gustó. Tras divertirse con el maestro Splinter, Tony regresó al taller, centrándose en el motivo por el que habían iniciado el proyecto. Dejó a May y al maestro Splinter a su aire y volvió a la interfaz de realidad virtual. «Vale, Friday, ¿estás ahí?», preguntó, mientras su mente volvía a centrarse en su proyecto principal. «Estoy donde quiera que estés, jefe», respondió Friday con naturalidad. «Eso sonó raro, pero bueno», murmuró Tony. «Ahora que tenemos la muestra de simbionte adecuada, vamos a configurarla para que se integre con elementos tecnológicos. Y vamos a ponerle un nombre apropiado», y hizo una pausa, mientras su mente trabajaba a toda máquina. «Llamémoslo Proyecto Malware». Capítulo 137. Somos Malware. Punto de vista en tercera persona. Tony se movía rápidamente por su espacio de trabajo de realidad virtual, sus dedos danzando sobre pantallas holográficas. «Ya hemos programado al simbionte para que dependa de su huésped, asegurando una lealtad inquebrantable hacia quien quiera que se una», murmuró entre dientes, mientras sus ojos recorrían los distintos modelos que flotaban ante él. Su voz se tornó más reflexiva al continuar. «Pero en lugar de patrones de comportamiento preestablecidos en su ADN, sería mucho mejor dejarlo en blanco, permitirle aprender de forma natural del huésped. De esa manera, se crea una verdadera sinergia, como cuando los bebés imitan los gestos de sus padres mediante la observación». Hizo una pausa, remodelando la hélice retorcida de una cadena de ADN frente a él. «Por supuesto, siempre existe el riesgo de que intente tomar el control. Así que, por mucho que me duela, es necesario un interruptor de seguridad. Por si acaso se le ocurre la idea de controlar mi mente». La mirada de Tony se detuvo en la hebra de ADN en constante movimiento, la hélice pulsando de energía. Frunció el ceño concentrado mientras susurraba. «Todo parece estable, Friday, inicia la fase final. Ya sabes, esos detalles de los que hablamos. Y comienza la producción de Malware». La cadena de ADN se transformó una vez más, su movimiento caótico se volvió más constante, aunque conservaba una cualidad inquietante y fluida. Las cadenas comenzaron a parecerse a escamas negras, blancas y rojas que se volteaban, parpadeando como reflejos en un lago. Con un gesto de satisfacción, Tony se quitó las gafas de realidad virtual y se estiró, crujiéndose el cuello con un suspiro de alivio al liberar la tensión de sus músculos. Ahora permanecía de pie junto a la cuna, con los brazos cruzados, observando atentamente una sustancia negra y viscosa con manchas blancas y rojas en el centro. Unas jeringas comenzaron a descender hacia la cuna, inyectando diversos fluidos en la sustancia viscosa, cuyos contenidos se fusionaban y mezclaban a la perfección. Mientras permanecía allí, sumido en sus pensamientos, sintió una mano suave en su espalda. Al girarse, Tony vio a Melissa, con una cálida sonrisa en el rostro, sosteniendo un plato de comida. «Te traje algo de comer. Sé lo absorto que estás en el trabajo, pero aún así necesitas cuidarte». Tony sonrió y se inclinó para besarla. «Eres increíble, ¿lo sabes?». Melissa le devolvió la sonrisa, aunque un atisbo de preocupación se reflejó en sus ojos. «Entonces, ¿estás realmente segura de todo esto?». Tony tomó el plato y comenzó a comer con aire despreocupado. «Todo parece estar bien hasta ahora, y recuerden. Tenemos un interruptor de seguridad incorporado. En el peor de los casos, lo apagamos si intenta algo». Melissa asintió, aunque el cansancio seguía presente en su sonrisa. «Me quedaré a vigilar, por si acaso necesitas ayuda». Tony asintió con la cabeza y terminó su comida con satisfacción. «¿Qué estará haciendo May?», preguntó. Melissa soltó una risita, sacudiendo la cabeza. «Oh, otra vez está comiendo mientras trabaja. Lo juro, desde que le dimos los microbots, no ha dejado de lado sus proyectos». Tony sonrió con picardía mientras dejaba el plato vacío a un lado. Le echó un vistazo al simbionte, que yacía en la cuna como una sombra viviente. «Bueno, menos mal que voy a hacer esto con el estómago lleno», dijo con una sonrisa irónica, agarrando un recipiente y dirigiéndose a la sala de contención. Una vez dentro, la voz de Melissa resonó por los altavoces de la plataforma de observación. «Buena suerte, Tony». Tony sonrió, armándose de valor mientras tomaba el recipiente de vidrio que contenía el simbionte. Sin dudarlo, lo estrelló contra el suelo, agachándose ante la sustancia negra y viscosa que ahora se extendía a sus pies.
Bueno, Malware, murmuró, por una futura colaboración. Sin pensarlo dos veces, Tony metió las manos en la masa viscosa. Al instante, el simbionte reaccionó. ¡Arug!, gritó Tony mientras la criatura líquida se abalanzaba sobre sus brazos, su frío tacto extendiéndose como la pólvora por su piel. Tony. La voz de Melissa sonaba aguda, cargada de pánico. Estoy bien. Tony apretó los dientes mientras el simbionte se deslizaba y se estiraba, cubriendo su cuerpo. El proceso de unión solo, huele, eso es todo. La sustancia se extendió rápidamente por sus extremidades, envolviendo su torso y ascendiendo por su cuello. Sus músculos se tensaron, cada fibra de su ser se encendió con un dolor agudo y eléctrico. Sintió cómo el simbionte se adentraba en su mente, como miles de agujas que le pinchaban la conciencia. Pero a pesar de la agonía, Tony se mantuvo concentrado, apretando los puños mientras los tentáculos negros y rojos se entrelazaban con su propia carne, fusionándose con él. La transformación fue rápida. El simbionte se amoldó a su cuerpo, creando una armadura elegante y sobrenatural que se ajustaba a cada contorno de su figura. Sus ojos brillaron con un destello rojo, resplandeciendo momentáneamente mientras el simbionte establecía un vínculo mental. Bordes afilados como navajas se formaron a lo largo de sus brazos y piernas. El traje, de 3 metros de altura, elegante y amenazador, se alzó imponente. Una máscara se deslizó sobre su rostro, sellándolo dentro de la nueva forma, y su visión ahora se veía mejorada con una perspectiva multiespectral nítida. Líneas rojas pulsaban a través de la oscura armadura, como venas de energía pura. Melissa observaba desde la plataforma de observación, con los ojos muy abiertos por la mezcla de asombro y miedo. Tony, ¿qué está pasando? Tony, ahora completamente envuelto en la armadura simbionte, flexionó las manos, maravillado por el inmenso poder que lo recorría. Su voz se escuchó por el comunicador, más grave y distorsionada. Es increíble. Puedo sentirlo. El poder. Lentamente, el traje simbionte comenzó a retraerse, devolviendo a Tony a su estatura normal, aunque la sustancia negra y roja seguía ondulando sobre su piel, convirtiéndose ahora en una versión más brillante del traje. Melissa, aún observando atónita, arqueó una ceja. Muy bien, Tony, ¿qué tal si nos muestras un poco de ese poder? Sé que te mueres de ganas. Tony sonrió con sorna bajo el traje. Me conoces demasiado bien. Extendió la mano y, con una explosión de energía, parte del simbionte se lanzó hacia adelante, transformándose rápidamente en una motocicleta de alta tecnología. Con una risa, Tony se subió a la moto y la condujo en círculos antes de lanzarse al aire. En pleno salto, la moto se derritió, convirtiéndose de nuevo en una sustancia viscosa que se transformó en una gran tabla flotante bajo sus pies. Se deslizó por el aire sin esfuerzo, flotando sobre el suelo con facilidad. A esto lo llamo fabricación instantánea. Puedo transformar al simbionte en tecnología siempre que sepa cómo construirla. Pero hay un límite. Si me excedo y creo demasiadas cosas, agotaré la biomasa del simbionte, dejándome indefenso. Melissa negó con la cabeza, asombrada. Y esa es solo la primera habilidad. Oh, esto es solo el comienzo, dijo Tony con una sonrisa. Extendió la mano de nuevo, esta vez invocando tentáculos rojos que se enroscaron alrededor de su anillo de linterna. Segunda habilidad. Integración tecnológica. Puedo escanear cualquier tecnología y copiar sus funciones principales. Unas líneas de circuitos rojos se extendieron por el anillo antes de que éste volviera a su sitio. La desventaja es que no puedo usar varios sistemas a la vez. Pero el cambio es casi instantáneo. ¿Y el resto?, preguntó Melissa, con la voz llena de asombro. Tony sonrió con sorna mientras recitaba la lista. Fuerza, velocidad, resistencia, agilidad, aguante mejorados, manipulación de la materia constituyente, manipulación de la química corporal y un factor de curación. Ya sabes, lo típico de un simbionte. Melissa solo pudo mirar atónita. Dios mío, Tony. ¿Qué has creado? La figura de Tony se hizo más grande, alcanzando de nuevo los 3 metros de altura, mientras su voz resonaba en un tono grave y distorsionado. Tenemos un nombre. Extendió los brazos de par en par, y su voz resonó por toda la habitación. Somos Malware. Capítulo 138. Cable vivo. Punto de vista en tercera persona. Nosotros. Tony, esa cosa no te está controlando la mente, ¿verdad? Preguntó Melissa con cautela. Tony se encogió y comenzó a retirar el traje simbionte, que pareció fundirse con su piel. No, solo lo dije en broma.
Luego se estiró al salir de la cámara de contención. Me siento como $1 billón. ¿No es cierto que vale $1 millón? Preguntó Melissa, mirando a Tony con extrañeza. Vamos, cariño, ya deberías conocerme. Si me sintiera de maravilla, no me sentiría nada bien. Melissa puso los ojos en blanco, pero miró a Tony con preocupación. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿No te pasa nada? Sinceramente, me siento mucho más sano. Recuerda que los simbiontes manipulan la química corporal, así que saben qué hacer para mantenerme en plena forma, dijo Tony mientras abrazaba a Melissa. Supongo que tiene sentido, murmuró Melissa. Entonces, ¿te gustaría tener uno para ti? Preguntó Tony. Claro, no me importaría. La verdad es que tenía un aspecto bastante chulo, murmuró Melissa. Tony asintió. Le pediré a Friday que te envíe lo que necesitas para personalizar el tuyo. De repente, soltó una risita al ocurrírsele una idea graciosa. ¿Quieren ver algo genial?, preguntó, retrocediendo un poco. Melissa ladeó la cabeza con confusión y le hizo un gesto para que siguiera adelante. Tony abrió la boca y sacó la lengua, que era anormalmente larga. Melissa se quedó allí parada con los ojos muy abiertos y las mejillas enrojecidas. Eso es, guau. Tony sonrió con picardía. ¡Qué niña traviesa! ¿En qué estás pensando que te has sonrojado? Melissa le dio un golpe en el pecho, aún sonrojada. ¿Sabes lo que estás haciendo, pervertido?, dijo antes de marcharse, también sonrojada. Tony rió y negó con la cabeza, luego miró sus manos y sacó pequeños tentáculos de las yemas de sus dedos. Se acercó a su estación de trabajo y tomó una pequeña caja que contenía las lentes de Technovision. Tony extendió sus dedos para envolver la carcasa, y estos comenzaron a adquirir líneas rojas que simulaban circuitos eléctricos a medida que la energía los recorría. Sus ojos empezaron a brillar con un resplandor rojo mientras tentáculos negros se enroscaban alrededor de sus globos oculares, oscureciendo su visión. Uf. Tony gimió de dolor mientras se tapaba los ojos. Sus globos oculares se volvieron completamente negros, sin pupilas. La oscuridad se abrió y retrocedió, revelando los ojos rojos y brillantes de Tony, que parecían engranajes de un sistema, en constante movimiento y giro. Tony miró a su alrededor con una sonrisa burlona mientras todo lo que veía se resaltaba, mostrándole formas de mejorarlos. Sus ojos se contrajeron y volvieron brevemente a la normalidad antes de contraerse de nuevo, provocando que reapareciera el brillo rojo. Genial, ahora los tengo para siempre, murmuró Tony. Ya casi anochecía, y Tony y Melissa estaban de pie frente a su casa, con May delante de ellos, sosteniendo una gran maleta llena de todo lo que había hecho durante el tiempo que habían pasado juntos. May abrazó a Tony y a Melissa. Gracias por la oportunidad que me brindaron. Aprendí mucho, cosas que nunca creí posibles. De nada, dijo Tony, dándole una palmadita en la espalda. Fue un placer estar contigo, añadió Melissa. Tras una última ronda de despedidas, May cogió sus maletas, subió a su coche y saludó con la mano por última vez antes de marcharse. Tony miró a Melissa. ¿Empezamos ahora con tu simbionte? Melissa asintió. Friday ya tiene los cambios que hice. Ya debería haber terminado de crearlo. Unos minutos después Melissa se encontró en la misma cámara de contención que Tony había utilizado, mirando al simbionte negro y amarillo que tenía delante. Aquí vamos, espera. Gritó Tony, lo que hizo que Melissa se detuviera y lo mirara confundida. ¿Cómo decidiste llamarlo? ¿Hablas en serio?, preguntó Melissa con expresión impasible. Lo digo muy en serio. Es fundamental que tengan un nombre relacionado con algo malo o mortal, asintió Tony. Uf, gimió Melissa, poniendo los ojos en blanco. Veamos si le pondré de nombre Libewire. Aburrido. El Malware no es mejor. Tony jadeó dramáticamente, llevándose la mano al pecho fingiendo sorpresa. No puedes haber dicho eso. No hagas caso a los que te odian, cariño. Solo quieren hundirte, dijo, dirigiéndose a su simbionte. ¿Debería ponerle nombre también a mi compañero?, preguntó el maestro Splinter, sentado sobre los hombros de Tony. Por supuesto, asintió Tony. Dijiste algo mortal, ¿verdad? Entonces yo llamaré al mío, Trampa para ratones. No hay nada más letal que eso, dijo el maestro Splinter con voz grave y ronca. Melissa dejó escapar un suspiro de exasperación y miró a su simbionte. Tomemos dos. Hagámoslo, dijo, colocando las manos sobre el simbionte.
Melissa gritó cuando el simbionte comenzó a envolver su cuerpo, uniéndose a un nivel fundamental. Las marcas alrededor de su traje formaron la figura de rayos a medida que aumentaba de tamaño, cubriendo completamente su rostro. Cuando la transformación se completó, Melissa exhaló un suspiro y se puso de pie, alcanzando ahora una altura de 2,8 metros. Ahora entiendo lo que querías decir. Me siento increíble. Rayos de electricidad amarilla crepitaban por toda la figura de Melissa. Entonces, ¿podrías explicar qué cambios hiciste?, preguntó Tony, ya que no estaba al tanto de las habilidades. La primera habilidad es algo que llamo descarga bioeléctrica. El simbionte mejora mi sistema nervioso, lo que me permite generar y canalizar electricidad directamente a través de mi cuerpo, dijo Melissa con una sonrisa burlona. Luego, transformó las yemas de sus dedos en grandes puertos circulares para cables. La segunda habilidad es la absorción de energía. Mi simbionte puede absorber la mayor parte de la energía dirigida hacia mí, convirtiéndola en combustible para mis ataques o curando cualquier herida que pueda sufrir. Tony casi se echó a reír, ya que sus dedos le recordaron a Feedback de Ben 10. Los puertos del cable crepitaron al cargarse la bioelectricidad. Melissa miró sus manos con asombro antes de sonreír con picardía y extenderlas hacia adelante. Rayos de bioelectricidad salieron disparados de sus dedos. Jaja. Eso fue genial, exclamó Melissa. Tony la miró confundido. Tenemos trajes más geniales que ese, sí, pero en ninguno de ellos nosotros creamos los ataques. Esa descarga eléctrica provino directamente de mí, lo cual fue impresionante. Melissa apuntó los puertos de sus cables uno hacia el otro, formando una red de relámpagos crepitantes entre sus dedos. Tony y Melissa continuaron probando los poderes del simbionte, y Tony finalmente se unió a ellos. Experimentaron hasta altas horas de la noche. Mientras se dirigían a la cama, Melissa se apoyó en Tony. ¿Sabes? Parece que ha pasado una eternidad desde que fuimos a la escuela con todo lo que ha sucedido. Sé a qué te refieres, pero sinceramente me alegro de que las prácticas hayan terminado por ahora, asintió Tony. Jeje, no puedo esperar a ver cómo han cambiado todos después de sus prácticas. No puedo creer que esté diciendo esto, pero en realidad estoy emocionada de ir a la escuela mañana, dijo Melissa entre risas. Tony soltó una risita. Sé a qué te refieres, yo tampoco. Capítulo 139. El primer día de regreso. Punto de vista en tercera persona. Temprano a la mañana siguiente y Tony y Melissa se deslizaron por la barandilla con sus uniformes escolares, sonriendo con la energía despreocupada de la mañana. Al pie de las escaleras, Baymax esperaba vestido de sirvienta, sujetando sus mochilas como un diligente criado. Al llegar al fondo, unos tentáculos metálicos brotaron de sus espaldas, agarrando con gracia sus bolsos y colocándolos sobre sus hombros. Gracias, Baymax. Gritaron ambos al unísono, dirigiéndose al garaje sin perder el ritmo. El simbionte de Melissa se desprendió de su cuerpo, deslizándose como metal líquido hacia su motocicleta. Con una transformación fluida y orgánica, la moto se volvió más estilizada, adoptando un llamativo diseño amarillo y negro con un audaz rayo en su lateral. La moto parecía más una obra de arte futurista que una máquina. Melissa le dedicó a Tony una sonrisa traviesa, haciendo el signo de la paz con los dedos mientras sus ojos brillaban de emoción. Tercera habilidad. Asimilación y mejora tecnológica. Exclamó triunfalmente. Tony arqueó una ceja, visiblemente impresionado pero fingiendo indiferencia. ¿Y no mencionaste esta habilidad cuando estábamos entrenando ayer? ¿Por qué? La sonrisa burlona de Melissa se amplió. Quería que fuera una sorpresa, obviamente. Los tentáculos de su simbionte se extendieron de nuevo, envolviéndola y subiéndola suavemente a la moto. Un casco amarillo se formó sobre su cabeza como por arte de magia, entregado por el simbionte retorciéndose. De acuerdo, suspiró Tony, poniendo los ojos en blanco. Si vamos a montar un espectáculo, vamos a montar un espectáculo de verdad. Con un movimiento fluido, casi acrobático, Tony saltó por los aires y realizó una voltereta hacia atrás. En pleno salto, la biomasa de su simbionte se desprendió de sus manos, formando una motocicleta bajo él. Unos tentáculos lo enderezaron con gracia en el asiento justo al aterrizar. La moto tocó tierra con un rebote perfecto, pero la sonrisa triunfal de Tony se desvaneció rápidamente al quedarse inmóvil, emitiendo un extraño silbido. ¿Tony?, preguntó Melissa con cautela, con un destello de diversión en sus ojos. Tony permaneció en silencio un instante de más, con una expresión tensa.
Me golpeé los testículos, cuando la bicicleta rebotó, jadeó Tony, con voz muy cansada. PFFFTTT. Jajaja. Melissa estalló en carcajadas, señalándolo burlonamente. Prácticamente se dobló de la risa. Tony gimió, agarrándose el estómago. Solo, dame un minuto. Melissa, aún riendo, se apoyó despreocupadamente en su bicicleta, con una pierna extendida, observando a Tony mientras este luchaba por recuperar la compostura. Tras un minuto, Tony se enderezó, respiró hondo y se llevó 2 dedos a la boca, dejando escapar un silbido agudo y penetrante. Melissa arqueó una ceja. ¿En serio lo estás llamando? Preguntó, ya que no creía que fueran a llevarlo a la escuela. El lejano sonido de aleteos llenó el aire. Ambos se giraron al unísono para ver al maestro Splinter remontando el vuelo hacia ellos, sus grandes alas blancas batiendo una vez antes de desaparecer al aterrizar con gracia sobre los hombros de Tony. Vaya, qué mañana tan maravillosa, compañeros. Saludó Splinter con su habitual tono pausado. Melissa suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. El señor Aizawa te va a matar, literalmente. Un casco blanco apareció sobre la cabeza de Tony mientras arrancaba la moto. No te preocupes. Tengo la respuesta perfecta para él. Estoy listo. ¿Y tú? La sonrisa burlona de Melissa reapareció, su tono rezumaba falsa preocupación mientras arrullaba con voz infantil. ¿Te sientes un poquito mejor ahora? Tony la miró con expresión impasible. ¿Hablas en serio? Melissa solo se rió mientras aceleraba su moto, la puerta del garaje se abrió al salir disparada. Tony negó con la cabeza, decidido a no dejar que ella se saliera con la suya. Salió tras ella, zigzagueando entre el tráfico matutino con Splinter aferrado a sus hombros. Los dos competían en una carrera hasta la escuela, zigzagueando entre los carriles, pero siempre manteniéndose justo por debajo del límite de velocidad, por los pelos. Sus simbiontes hacían que las motos se sintieran como extensiones de sí mismos, reaccionando instintivamente a cada uno de sus movimientos. Cuando finalmente llegaron a la escuela, Tony estacionó junto a Melissa. Su moto se disolvió en una sustancia viscosa, retrayéndose en su cuerpo como si nunca hubiera estado allí. Melissa también se bajó, y su simbionte se retrajo en ella, sin dejar rastro de su existencia. Apoyada en el portabicicletas, Melissa le lanzó a Tony una mirada burlancia. Aunque me lo pasé genial, te eché de menos, dijo guiñándote un ojo, con un tono juguetón pero con un toque de algo más. Tony parpadeó, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Me estás tirando los tejos? Melissa puso los ojos en blanco dramáticamente, fingiendo masticar chicle mientras redoblaba sus burlas. ¿Y qué si lo soy, chico guapo? PFF resopló Tony, incapaz de tomarla en serio. Te juro que mi masculinidad abandonó mi cuerpo en cuanto dijiste eso. Melissa soltó una risita ante su reacción. Antes de que pudieran seguir charlando, una elegante limusina negra se detuvo y de ella bajó Momo, tan elegante como siempre. En cuanto Melissa la vio, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Momo. Chilló Melissa, juntando sus caras con entusiasmo. Momo rió suavemente y le devolvió el abrazo. Me alegra verte también, Melissa, dijo con cariño. Te extrañé, dijo Melissa, aún aferrada a ella. Tony se acercó con los brazos abiertos. Y aquí es donde lo convierto en un abrazo grupal. Adelante, chicas. Momo se rió, mirando a la pequeña criatura posada en el hombro de Tony. Me alegra verte, Tony. ¿Quién es ese pequeño? El maestro Splinter se quitó el sombrero imaginario. Bendita mañana, preciosa. Me llamo Splinter. Maestro Splinter. Momo parpadeó sorprendida. El trío se dirigió a clase hablando entre ellos. Mientras caminaban, la curiosidad de Momo pudo más que ella. ¿Y qué tal te fue en tus prácticas con el héroe número 1 de Estados Unidos? Preguntó. Tony gruñó con disgusto, mientras que Melissa dejó escapar un profundo suspiro. Empezó de maravilla, admitió Tony. Sinceramente, me lo estaba pasando genial. Melissa asintió. Pero las cosas se pusieron difíciles hacia el final, añadió en voz baja para que nadie la oyera. Los ojos de Momo se abrieron de par en par mientras Melissa seguía explicando. ¿Estás bromeando? Dijo con incredulidad, mirándolas a ambas. ¿De verdad pasó eso? Por desgracia, gruñó Tony. Al llegar al aula, tomaron asiento. Poco después, Kirishima y Denki irrumpieron por la puerta, riendo histéricamente mientras se apoyaban el uno en el otro. Al ver a Tony, corrieron hacia él. Tony. Solo mira la puerta.
suplicó Denki entre risitas. Tony se giró, con los ojos muy abiertos, al ver entrar a Bakugo, con su habitual pelo puntiagudo peinado hacia abajo y una expresión que irradiaba pura furia. ¡Buah! Tony estalló en carcajadas, señalando a Bakugo, lo que solo provocó que Denki y Kirishima se rieran aún más fuerte. Bakugo apretó los puños, temblando de rabia, con la apariencia de que iba a explotar en cualquier momento. Capítulo 140. No te pagan lo suficiente. Punto de vista en tercera persona. La risa de Tony llenó la habitación mientras apuntaba su teléfono a Bakugo y tomaba una serie de fotos. «Ja, exclamó entre risas, con los ojos brillantes de diversión, capturando cada detalle de la expresión irritada de Bakugo. «Borra eso, maldito», rugió Bakugo, sus manos se encendieron con explosiones crepitantes que hicieron que su salvaje y puntiagudo cabello saliera disparado hacia arriba como la melena de un león furioso. Tony, Kirishima y Denki estallaron en carcajadas, agarrándose el estómago mientras se inclinaban histéricamente. Incluso Mamu y Melissa luchaban por mantener la compostura, apartando la mirada y tapándose la boca para reprimir la risa. «Tío, tienes que mandarme esa foto», logró decir Denki entre risitas, apenas recuperando el aliento. Con una risita traviesa, Tony tocó la pantalla y envió la foto directamente al chat grupal de la clase. Casi de inmediato, las notificaciones se inundaron con una avalancha de emojis de risa y llanto, lo que intensificó aún más la mirada furiosa de Bakugo hacia Tony, cuyos ojos ardían de rabia. Si las miradas mataran, Tony ya habría muerto. Mientras más compañeros de clase iban entrando al aula, Denki le dio un golpecito en el brazo a Tony. «Tío, te vimos en las noticias durante el incidente de Osu. Estabas con un traje robótico. Eso fue increíble». Desde el otro lado de la habitación, Mina, sentada en el escritorio de Melissa y balanceando las piernas, intervino con una sonrisa burlancia. «Yo también lo vi. ¿En serio tienes un traje para cada ocasión? ¿Recuerdas al ejército de trajes voladores?», añadió Kirishima, mirando a Tony con admiración descarada. «Es Tony, por supuesto que lo recuerda». Denki se inclinó con aire de complicidad, bajando la voz. «Oigan, ¿vieron el vídeo de Stein que se filtró? ¿Cuándo Endeavor finalmente lo atrapó?». «Ah, sí. El vídeo de Hero Killer Stein», dijo Zero, uniéndose al grupo. Aunque parecía destrozado. Endeavor debió de haberle dado un buen golpe. Tony dirigió su mirada hacia Midoriya, cuyo rostro se sonrojó al apartar rápidamente la vista, dándose cuenta de que Tony había notado su incomodidad. «Sí que parecía muy maltrecho», comentó Denki, «pero, sinceramente, eso era parte de lo que lo hacía aterrador. El tipo era implacable. Se le notaba en la mirada. Una obsesión, una convicción absoluta. Un poco genial, ¿no crees?». «Kaminari», protestó Midoriya, con un tono de desaprobación en la voz. Denki se tapó la boca con la mano y dirigió una mirada de disculpa a Ida. «Lo siento», y Ida negó con la cabeza, pero esbozó una sonrisa comprensiva. «Está bien, Kaminari. Entiendo por qué algunos lo encuentran fascinante. Sin duda, tiene una fuerte convicción. Pero esa misma convicción lo llevó a creer que la sociedad necesita una purga. Eso es un error y es peligroso». Los brazos de Ida se balancearon con su característico gesto robótico mientras declaraba: «Juro mantenerme en el camino del verdadero heroísmo para asegurar que nadie más se desvíe». Justo en ese momento, Aizawa entró en la sala. Todos a sus asientos. «La clase va a empezar». Los alumnos se apresuraron a sentarse en sus pupitres, poniéndose firmes bajo la mirada severa de su profesor. Cuando Aizawa ocupó su lugar al frente de la clase, se quedó inmóvil, entrecerrando los ojos. «Stark, no se permiten mascotas en la escuela». Tony se limitó a sonreír, bajando la mirada mientras el maestro Splinter asomaba la cabeza de su bolsa, cruzando sus pequeños brazos. «No soy una mascota, señor», declaró Splinter indignado. La clase se quedó boquiabierta, en silencio, sin palabras. Tony simplemente miró a Aizawa con una sonrisa de suficiencia. «Nuestro director es literalmente un ratón. ¿Acaso estás siendo especista?». Melissa miró a Tony con incredulidad. «¿Ese es el contraargumento que se te ocurrió?». Los ojos de Aizawa se crisparon con silenciosa frustración. Antes de que pudiera responder, Splinter intervino con suavidad. «Le prometo, señor, que solo estoy aquí para aprender. No causaré ningún problema». Aizawa exhaló con resignación, murmurando: «No me pagan lo suficiente como para lidiar con estas tonterías. Simplemente no seas una distracción».
Muchas gracias. Splinter hizo un pequeño saludo, reclinándose con un gesto de satisfacción. Cuando la clase terminó y todos empezaron a salir, Aizawa le hizo una señal a Tony para que se quedara. Stark, una palabra. Oh, ¿estás en problemas?, bromeó Denki, moviendo los dedos mientras pasaba. Tony puso los ojos en blanco con una risita, restándole importancia al comentario mientras veía a sus compañeros marcharse. Cuando salió el último alumno, se volvió hacia Aizawa, arqueando una ceja. «Esto tiene que ver con tu amigo». Aizawa asintió, su rostro, normalmente severo, ensombrecido por la preocupación. Miki y yo intentamos contactar con él. Solo para ver si seguía ahí, si quedaba algo de él. Tragó saliva, con una voz inusualmente vulnerable. Lo estuvo, aunque solo por un instante. Se lo contamos a Nezu, y él estuvo de acuerdo. Quizás tú seas nuestra mejor oportunidad para ayudarlo, para deshacer lo que Afo ha hecho. La mirada de Tony se tornó seria al considerar el desafío. Deshacerlo por completo podría no ser prudente. Las alteraciones son lo que lo mantiene con vida. Pero podría estabilizar lo que se ha hecho, tal vez incluso restaurar sus verdaderos recuerdos y quién era antes y de todo. Necesitaré algunas pruebas iniciales para ver a qué nos enfrentamos. Solo dime cuándo y dónde, y a partir de ahí me encargaré. Aizawa frunció el ceño pensativo y finalmente asintió. Este fin de semana. Nos reuniremos en el centro donde lo tienen retenido. Entendido. Tony asintió con firmeza. ¿Algo más? Aizawa vaciló, su habitual máscara impasible se suavizó. Solo, gracias, Stark. Tony sonrió con sorna mientras se alejaba, levantando dos dedos en un saludo informal. No me des las gracias todavía. Solo estoy haciendo lo que me enseñaron a hacer, ayudar a alguien que lo necesita. Dobló la esquina, dejando a Aizawa con una pequeña y rara sonrisa. Justo cuando Aizawa comenzaba a darse la vuelta, Tony apareció de nuevo por la esquina, con una amplia sonrisa. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan genial fue esa frase de salida? Aizawa dejó escapar un suspiro de exasperación, sacudiendo la cabeza con una sonrisa forzada. Ve a tu siguiente clase, Stark. Ya que sonreías para ti mismo, te lo tomo como un 10. Con un niño, Tony desapareció por el pasillo. Aizawa soltó una risita para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Este chico, murmuró, con una leve sonrisa de cariño en el rostro. Mientras Tony caminaba por el pasillo vacío, no pudo evitar sonreír con sorna. Aunque dije que se trata de ayudar a alguien y puede que ese don de teletransportación acabe siendo mío. Fin del capítulo 140.